Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este Mastermind de alquiler vacacional, en el que hoy vamos a hablar, como no puede ser de otra manera, del tema que nos está marcando a todos, que es el coronavirus y las fases o desfases que nos vienen encima. Vamos a tocar por encima la situación con el doctor Felipe Nicolau, neumólogo de la Policlínica Miramar, colegiado, y que además últimamente está especializando en este tema, al cual ya damos la bienvenida. Felipe, otra vez, gracias por estar con nosotros. A vosotros por invitarme. Y hoy el tema, nosotros a pesar de las crisis seguimos pensando en mejorar la calidad de nuestro negocio, del alquiler vacacional concretamente, y tenemos a dos expertas de hace muchísimo tiempo en lo que se llama home staging y en fotografía especializada en casas de alquiler vacacional. Vamos, que si tenéis una casa y pasáis por sus manos, la podéis alquilar por el doble tranquilamente. Lina Escandey y Aina Vives, ¿cómo estáis las dos? Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Bueno, las dos tenemos que decir que ya estuvieron en uno de los foros, que en Mallorca concretamente, y creo que las tendríamos que llevar al foro de Valencia, pero las vamos a llevar al próximo foro que hagamos presencial. No sé si será posible o no. Para eso tenemos al doctor Nicolau, que nos va a contar qué es el futuro inmediato que nos espera. Yo no quiero hacer más que presentaciones. Bienvenidos a todos los que os estáis incorporando poco a poco. Creo que ya somos 15 más o menos, con lo cual, nada, simplemente yo haría, la primera introducción que haría sería, aprovechando que tenemos la suerte de contar con el doctor Nicolau, que nos cuente cuál es la situación a nivel nacional y qué es lo que prevé como especialista en neumología y como, además, conocedor del tema en general a nivel mundial también y a nivel todo eso. ¿Cuál es su punto de vista? Felipe, ¿en qué situación nos encontramos ahora, en este día de hoy, que estamos a 1 de mayo? Hoy, y visto la situación en la que estamos hoy, ¿cuál prevés que va a ser la situación en un mes y en 2? Ya sé que varita mágica no hay, y insisto, lo que diga hoy el doctor Nicolau lo dice sabiendo lo que sabe hoy, pero desde un punto de vista más o menos no, científico completamente. Bueno, yo diría que a día de hoy, desde un punto de vista estrictamente sanitario, es evidente que ha habido un retroceso muy significativo de los casos en el país, ¿no? Especialmente en ciertas áreas, principalmente los dos grandes focos que son la Comunidad de Madrid y la de Cataluña son las que abarcan ahora el mayor número de casos, ¿no? Pero yo diría que hay dos colectivos que son los que ciertamente son los más afectados, que son los que residen en centros geriátricos y los trabajadores que están ayudando en estos centros geriátricos y los que están en centros hospitalarios y en clínicas, ¿no? Ese abarca ahora el mayor número de casos. Realmente las cifras, si quitamos estos dos grupos, pues realmente son muy buenas, ha ido descendiendo y las perspectivas de cara a un futuro yo creo que son halagüeñas, ¿no? En el sentido de que iremos viendo que cada vez hay más altas hospitalarias, menos ingresos en UCI y que los casos parece que son más asintomáticos, no porque sean más asintomáticos, sino porque los detectamos más al haber más pruebas, ¿no? Entonces, en este sentido yo veo una esperanza, ¿no? Me dirás, y de cara a los próximos meses, ¿cuál es tu visión? A ver, yo creo que en los próximos meses, a mí lo que me fastidia es que, a ver, hay un comité de expertos que lógicamente pues está tomando una serie de decisiones más o menos guiadas por la ciencia, pero no hay ninguna evidencia de estas decisiones y entonces pues estas decisiones van a coartar bastante nuestra libertad de movimiento, ¿no? Bajo un principio, y es que es un virus que es muy transmisible y además que hay muchos casos asintomáticos todavía. Bueno, esto tiene su razón de ser, es verdad, pero también hay que decir que parece ser, y esto lo vemos por las estadísticas y por la epidemiología, que en las épocas de calor, de fuerte calor y de sol, pues la virulencia disminuye mucho. Y para mí este es un factor clave. A mí no me va a interesar tanto si hay casos como que esos casos sean leves, ¿no? Entonces me voy a fijar mucho más en los próximos días o semanas en cuántos enfermos ingresan, cuántos de estos ingresan en UCIs
y en la mortalidad, más que en si hay más casos o menos casos, porque seguramente los vamos a ver. Y digo esto porque es muy fácil alarmarse a la que haya en un hotel, si es que abre, pues un caso. No creo que sea una buena decisión cerrar el hotel, como pasó en Gran Canarias. Hay que valorar las cosas en su justa medida. Lo mismo, pues, si ocurre en un bar. No hay que cerrar el bar e ir detrás de los que han estado en el bar. Si no, nos volveríamos locos. Yo creo que hay que tomarlo con esa perspectiva de que necesitaremos unos datos que avalen que esta epidemia pues irá poco a poco pues aminorando y probablemente, como digo, su virulencia irá cediendo. Y por esto soy muy crítico con este comité de expertos porque solamente ha hecho protocolos coercitivos y no protocolos para que, si vemos que esa es la tendencia positiva, inmediatamente recuperar la economía del país. Creo que es indisociable la situación sanitaria con la económica, van a la par y no podemos dejar que millones y millones de trabajadores estén al albur de lo que pueda pasar sin una previsión de que puedan inmediatamente recuperar su actividad económica, que es clave para también la sanidad. Y esa es mi opinión. Ya sé que sería mucho abusar un poco de esa varita mágica de prever un poco, ¿no? Pero en el mundo turístico hablamos con el CEO de los e-Travel, él decía que preveía que en el mes de junio habría vuelos nacionales y que algunos internacionales y que en el mes de julio, dependiendo de los acuerdos entre los estados. En nuestro producto, la Casa de Alquiler Vacacional, por eso este es un foro de propietarios y de agencias de alquiler vacacional, nuestro producto es un producto que es independiente, o sea, no tiene zonas comunes como un hotel. Tiene esa ventaja competitiva. Claro. ¿Tú ves viable que vengan, bueno, dependerá supongo de que un estado deje volar a otro estado el turista, ¿no? Pero dicho esto, ¿ves cierta viabilidad sanitaria de que un turista de Alemania venga aquí y esté tranquilo en una casa desinfectada, por ejemplo, etcétera, etcétera? Totalmente. Y lo digo bueno, pues no con una autoridad científica ni mucho menos, sino pues con una cierta perspectiva. ¿Y por qué digo que sí lo veo viable? Mira, llevamos 2 meses, ha sido muy dramático lo que hemos vivido, pero parece que las cosas, pues no únicamente aquí, sino que en otras partes van aligerándose, van cediendo un poco. ¿Qué es lo que yo veo? Pues que ahora se están tomando unas medidas muy fuertes por precaución, ¿no? Pero es que nos queda mucho verano, es que quedan muchos meses, ¿no? Es que queda, pues estamos ahora en abril, pero hasta noviembre se prevé que haga buen tiempo, que la gente pues ya inicie lo que es esta desescalada, que haya interacción y nos da tiempo, creo yo, si se hacen bien las cosas, a poder reconducir esta situación, ¿no? Entonces, yo no sería... claro, lo que pasa en los días ahora nos pasan larguísimos y lo vemos como si lo que hemos sufrido, pues, realmente hubiese sido una losa, yo por lo menos lo vivo así, pero creo que tenemos mucho margen todavía para poder... en el sector, por ejemplo, que me comentas del alquiler, reconducir las cosas. Hay un aspecto negativo que he leído y es que las compañías aéreas en España van a tener limitado, al parecer, por lo menos esta es la previsión, sus vuelos internacionales hasta bien entrado el verano, ¿no? Esto supongo yo que se dice ahora, pero no es fijo, que puede ser susceptible de modificación, porque si es así, creo que es un error garrafal, ¿no? Creo que la Comunidad Europea además ha hecho un llamamiento a España para que no sea tan estricta en este sentido, ¿no? Pero Iberia ha anunciado pues, que sus vuelos, pues por ahora, internacionales, están en stand-by, ¿no? Con lo cual, veremos qué pasa. Pero creo que es importante, si las cosas vemos que van bien, pues que se corrijan estas previsiones, ¿no? de retomar los vuelos. Felipe Nicolau, doctor Nicolau, una pregunta. Si nosotros, en las zonas comunes de un hotel, o sea, como una piscina, un comedor, en el cual entran y salen cada día entradas y salidas de clientes, son muy difíciles de controlar a nivel de limpieza. Sería muy difícil decir que están COVID-free zonas de hoteles en las cuales entran y salen cada día 10, 20 o 200 clientes y salen otros 100, 10, 20 o 200. Esto es así. Es posible, pero de una manera fácil, hacer una limpieza y luego hacer una higienización con un sello un poco de garantía
para que una casa vacacional donde no hay zonas comunes, donde simplemente donde ha estado una persona se va y luego entra otra y luego, etcétera, etcétera, es posible asegurar esa seguridad de COVID-free o de higienización o Sí, a ver, desinfectación total. sí, sí. Yo en ese sentido conozco pues que a nivel de la hostelería hay protocolos que ya están en marcha, me los he leído y hay una serie de medidas que hay que tomar. Por supuesto, una limpieza a fondo al principio y si se quiere añadir pues otras técnicas de refuerzo como el ozono, los ultravioleta, pero siempre de refuerzo, nunca han de ser la única opción, ¿no? La primera opción, evidentemente, la limpieza profunda que se hace y basta, ¿eh? Es decir, que en los hospitales no os penséis que cuando limpiamos una habitación que ha estado ocupada por un COVID se hace una limpieza especialísima, ¿no? Lo que sí se incide es en aquellos lugares donde o en aquellas cosas fómites que se llaman, se comparta, como pueda ser el paño de una puerta, como pueda ser en los botones de un ascensor, como puedan ser pues una serie de cosas que uno está acostumbrado a tocar, ¿no? Esas cosas pues sí, sería bueno pues que se dejase algún tipo de spray desinfectante para que el propio inquilino que viene pues lo vaya usando y le dé la tranquilidad, ¿no? Pero vengo a decir que no ha de ser difícil ni ningún impedimento y además puede tener, como dices, un sello de validación, que le dé garantía, eso es totalmente factible. Bueno, vamos a acceder a alguna pregunta en relación al tema del COVID y sobre todo al tema del negocio del alquiler vacacional, según como lo veáis, todos los que estáis presentes, si queréis preguntar al doctor Nicolau. Me consta que tiene trabajo hoy, con lo cual vamos a ser breves, porque el tema era incidir un poco en ese tema e incidir en el tema de lo que nos traía hoy, que eran el tema también de las claves para hacer un buen home staging. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que abra su micro desde el propio Zoom o que simplemente levante la mano y yo, a los que os veo, os puedo abrir el micro. ¿Alguna pregunta que podáis hacer al doctor Nicolau y así le dejamos que vaya a seguir haciendo su 1 de mayo particular? Yo lo que quería comentar, Sí, adelante, Felipe. creo que puede ser interesante, es que a veces oímos hablar a llamados expertos o sabios que este virus ha venido para quedarse como si fuese ya consustancial con nosotros y vamos a vivir años y años. Y esto no es tan así, ¿eh? He leído mucho sobre este tema en concreto y hay científicos de prestigio, varios premios Nobel, que dicen que no lo sabemos, es decir, que puede desaparecer como no. Entonces, cuando se oiga esa frase, este virus ha venido para quedarse, yo sería un poquito más cauto, vamos a dar optimismo y que las cosas, pues, por su propia naturaleza se vayan solucionando y si aparece una vacuna y tratamientos, muchísimo mejor. Felipe, vamos a entrar hoy en un tema precisamente que es cómo decorar una casa y cómo sacarle más rendimiento a una casa. No hay que hacer nada especial en una casa, evidentemente, por el hecho de tener un virus. Quizás lo comentaste más de una vez, airearla mucho, es una cosa que Sí, has es comentado, muy yo te he oído importante. decir, airear mucho la casa, pero, por ejemplo, los muebles tienen que estar exactamente igual, etcétera, etcétera. Aunque haya un trajín, porque son casas vacacionales, aunque haya un trajín de gente, no hay No, que... dejar estos sprays los utilizamos mucho en nuestras consultas médicas y en nuestra labor como médicos. Sprays que llevan en general hipoclorito sódico, lejía, pero diluido, ¿no? Pues se les ofrece para que puedan limpiar las mesas y todo esto. Y es que se elimina inmediatamente el virus con esto. No hay Vale. que hacer mucho más. Pues, doctor Nicolau, neumólogo de la Clínica Miramar Juaneda. Miramar, gracias por estar con nosotros. Es la segunda vez en Foro Vacacional, esperamos verte Un más gusto. y un gusto, el placer ha sido Nos nuestro. veremos. Hasta la Gracias. próxima, Hasta la gracias. próxima. Chao. Hasta la próxima. Bueno, vamos a hablar de, chicos, de decoración y de cómo podemos exactamente tener una casa más decorada, mejor fotografiada para alquilar a un doble de precio. Esto es así. No voy a decir que sea un doble porque he exagerado un poco a lo mejor, ¿no? Pero en técnicas de revenue management, PepsiMo lo ha dicho 1000 veces y ellas son expertas desde hace muchísimo tiempo
en cambiar una casa donde había antes un zulo, convertirlo en una casa de diseño y de quiero ir a vivir allí. Bueno, pues esas técnicas se llaman home staging. No las voy a definir yo, van a primero hablar ellas dos, son Lina Escandell y Aina Vives de Mallorca Home Staging, y son home stagers desde hace, pues quizás me creo que son más de 20 años, pero llevan mucho tiempo con esta a través de la fotografía, la buena fotografía de Aina y de Lina y de la decoración, la redecoración, el repensar una casa. Os doy la bienvenida a ambas, a Aina y a ver si veo a Lina por aquí y os reinicio el audio. Bienvenidas al foro vacacional de nuevo. En este caso es un foro vacacional que es más bien es online, pero ellas han estado en un foro vacacional presencial. Os cedo la palabra, Lina. Luego os haremos preguntas de cómo mejorar una casa para venderla a mejor precio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aina Vives, como ha dicho Juanjo. Soy fotógrafa y estilista de profesión y también soy stager. Bueno, de entrada, gracias por permitirnos asomarnos a esta ventana. Mi nombre es Lina Escandell, soy interiorista profesional y stager. Bueno, juntas formamos Homestaging Mallorca. Bien, vamos a intentar hablar un poco del homestaging, ¿no? Tal vez... Bueno, muchos de vosotros igual no conocéis la técnica y os preguntaréis qué es homestaging. Pues la palabra homestaging significa literalmente la puesta en escena de la casa, más bien el hogar. Y os voy a decir que el homestaging es una herramienta de marketing inmobiliario que consiste en preparar una vivienda en condiciones óptimas para su lanzamiento al mercado. El homestaging surge en Estados Unidos hace muchos años ya, en la década de los 70, durante una crisis inmobiliaria. Llevamos ya con el homestaging, ya se inventó hace 50 años. Bueno, parece ser que una persona dedicada a temas inmobiliarios, como veía que no se vendían sus inmuebles, pues intentó hacer algunas pruebas y vio que arreglando una casa, dotándola un poco de una puesta en escena, pues esta se vendía mucho más rápido, se vendía. Bueno, de hecho, no sé si recordaréis alguna película americana, ¿no? Que se ve pues, que alguien está haciendo una visita inmobiliaria a una casa y se ve pues, el 4x4 en el garaje, las flores en la cocina, en una casa deshabitada, ¿no? Es un poco esto, ¿no? Bueno, el homestaging entonces se desarrolló por toda Europa y ha llegado aquí a España hace relativamente pocos años, a raíz de la crisis, de nuestra crisis anterior, ¿no? De hecho, se fundó una asociación el año 2011 con 8 asociados y en este momento hay unos 80, más o menos. Nosotros pusimos en práctica esta técnica pues el año 2011 y bueno, y hasta ahora podemos decir que funciona, por supuesto. Un momentito, que eso de la presentación... Bueno. Y os voy a dar una razón o 3 razones por las que hacer un homestaging. 3 razones clave, ¿vale? La primera razón es que destacamos nuestra vivienda frente a las demás de las mismas características y en la misma zona, ¿vale? Y en consecuencia aumentamos la demanda de nuestro inmueble, ¿vale? En consecuencia alquilaremos nuestra casa al mejor precio y con esto no quiero decir al mejor precio para el cliente, quiero decir al mejor precio que se pueda alquilar la casa, ¿de acuerdo? Entonces, de lo que se trata es alquilar más tiempo al mejor precio. Bien, realizar un homestaging no es sinónimo de gastar mucho, de gastar más. Simplemente se trata de invertir bien, ¿no? Entonces, nos basaremos en un ejemplo
una casa en la que el cliente nos encargó una reforma y un homestaging con vistas a alquilarla vacacionalmente, ¿no? Entonces, cuando fuimos a visitar esta casa, cuando fuimos a visitarla, nos dimos cuenta que esta casa tenía un potencial increíble, ¿no? Era una casa única, una casa con alma. Y entonces nos decidimos a proponerle al cliente que dejar al máximo lo que es un poco la esencia, lo que era un poco la esencia de la casa, sin hacer grandes cambios, de alguna manera descartando esa reforma que él pretendía hacer y dotándola pues, de lo necesario para que fuera una casa que enamorara y bueno, y que cumpliera todas las perspectivas para un alquiler vacacional. Claro, el cliente tenía sus dudas ya que tenía que pasar por una inspección, ya que la casa estaba muy hecha polvo y claro, las inspecciones de turismo, esta casa concretamente está en Formentera, un poco rígidas, ¿no? Pero bueno, al final accedió, ¿no? Total, que aquí veréis un poco el resultado, ¿no? Utilizamos muchísimos muebles que había antes en la casa y eso sí, se gastaron bastantes litros de pintura, eso sí. Como si queréis ver el antes, para un poco poder comparar. Y este, pues, un poco este ángulo es un poco el final de la intervención. Aquí tenemos otro ángulo de la casa que corresponde al salón y bueno, lo convertimos un poco en este espacio que veis. Ahora veremos un espacio de lo que era la cocina antes y la dotamos de todo lo necesario para que funcionara. Os tengo que decir que esta casa estuvo alquilada hasta el último momento por alguien, no es que estuviera deshabitada, ni mucho menos, pero alguien estaba feliz y encantado viviendo un poco en esta casa maravillosa en plan bohemio, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un dormitorio. Y bien, como veis, en este caso no es tan difícil de alguna manera pues, conseguir pues, algo interesante a partir de una intervención mínima, ¿no? Bien, por otro lado, tendríamos ahora, creo que nos tendríamos que basar un poco en cómo destacar la vivienda, ¿no? Entonces, hemos considerado 5 puntos básicos para ello, ¿no? 5 claves. La primera clave, definir un estilo. Como os iba comentando en el anterior ejemplo, pues hemos definido un estilo de casa bohemia, ¿no? Es evidente que lo que no podemos hacer es una casa de montaña al lado del mar o una casa urbana pues en el campo. O sea, tenemos un poco que respetar el estilo de la casa, es muy importante, ¿no? Después, hay que tener en cuenta pues, crear espacios limpios y organizados, ¿no? Esto nos ayudará muchísimo pues, a que el ambiente pues, sea mucho más despejado. Después, usar tonos neutros, básico, porque a través de los tonos conseguiremos una sensación de amplitud, serenidad, etcétera, ¿no? Después, jugar con la iluminación. Bueno, esta es una herramienta para nosotros básica. Con ella podemos crear escenarios mágicos, ¿no? Y sobre todo de noche. Y al final, no abusar del mobiliario. O sea, colocar el mobiliario adecuado para ese estilo de casa, el mobiliario mínimo necesario y, por supuesto, lo que no queremos en casa, por supuesto que no sirve. La gente quiere sentir en la casa que alquila, quiere sentirse como si estuviera en su casa. No le apetece tener trastos viejos porque en su casa no los tiene. Y por otro lado, si le podemos dar algo más, el cliente está encantadísimo, porque al final es disfrutar de una casa que le gustaría tener, ¿no? Bueno, aquí podemos ver otro ejemplo de otra intervención que hemos hecho
y se trataba de una casa que tenía había sufrido la habían reformado totalmente y la habían amueblado con muebles completamente nuevos, llevaba unos años en el mercado, el cliente no llenaba su calendario y no tenía las expectativas económicas que ellos esperaban. Entonces nos llamaron y al hacer la visita a la casa nos dimos cuenta que ese mobiliario era un mobiliario muy básico, que no invitaba, era una casa oscura y intentamos, pues el cliente accedió a que cambiáramos todo el mobiliario, nos parecía que era súper necesario y aquí vemos una imagen del cambio, ¿no? Intentamos de alguna manera esconder ciertos elementos, acudiendo un poco a la pintura y demás, y utilizando un mobiliario un poco más afín. Como veis aquí, utilizamos mobiliario de colores claros, la casa era muy poco luminosa, era muy importante que tuviera luz, la conseguimos a través del color. Y por otro lado, aquí podéis ver otro ángulo de la casa tal cual se comercializaba, ¿no? Como veis, tenían los platos en la mesa, todo preparado, ¿no? Esta es una foto de las que ellos utilizaban para ofrecer esa casa. Bueno, al final hicimos esta intervención. Como digo, los colores, en este caso era muy importante el color claro, dotar incluso a este rincón del salón pues, de un rincón un poco más acogedor. Yo ahora os puedo pasar la foto anterior para que veáis. Y de esta manera como que también en este salón pues, se invitaba un poco a través de una imagen, pues la gente pues, se imagina pues, haciendo un poco de tertulia en este rincón, ¿no? Esta es una imagen que ellos tenían igualmente, que anunciaban la casa, y nosotras pues intentamos dotarla pues, de más luz y de un ambiente pues, más confortable, ¿no? Que invitara, ¿no? A estar en ella. Por otro lado, rodeando la casa nos dimos cuenta que es una casa de campo, nos dimos cuenta que era una lástima que no tuvieran más espacio del exterior para poder utilizarla en la época estival, ¿no? Desde primavera hasta otoño tenemos un tiempo maravilloso. Entonces lo que hicimos fue, aquí vemos en un dibujo de planta una zona al lado de la casa que ellos tenían pues inutilizada. Os voy a enseñar una imagen de cómo estaba esta zona. Es una zona en un entorno de campo que tenía pues eso, incluso pues el verde que sale en la época, ¿no? Entonces le sugerimos al cliente que por qué no usaba este espacio que ya estaba definido y porque era un espacio maravilloso para utilizarlo y para hacer de ese espacio pues el leitmotiv de esta casa, ¿no? Entonces le sugerimos que levantar ese suelo porque nos dimos cuenta que si levantábamos el suelo unos 50 centímetros incluso podríamos ver el mar. Y bueno, y esta fue un poco la intervención. Como vemos, en el fondo se ve el mar, hicimos un entarimado y lo dotamos de mobiliario, una pérgola que en verano pues se cubre ayudado por unas parras que tiene y bueno, esta sería un poco la imagen de día. Y aquí vemos incluso otra imagen de noche, que incluso nosotros intentamos prolongar este espacio pues, en el propio campo, ¿no? Recubrimos una parte de piedra, de gravilla, entonces intentamos pues, de alguna manera ampliar toda esta zona de noche. Y bien, por otro lado... Vamos. Bueno, la segunda clave que proponemos es realzar los puntos fuertes. Todas las viviendas tienen puntos fuertes.
Por poner un ejemplo, un rincón que invita a leer, el lugar perfecto para tomarse un café con vistas al mar, la luz que entra por el lucernario. Bueno, se trata de localizar los puntos fuertes de tu vivienda y hacerlos visibles, ¿vale? En el caso de esta vivienda, era una vivienda que tenía unos ventanales muy grandes, era muy luminosa y tenía como una especie de balcón que era como un pasillo y además era muy estrecho, o sea, no podías poner ni siquiera una silla por muy pequeño que fuera, y se nos ocurrió pues ajardinarlo, ¿no? Convertirlo en un jardín. Pusimos un montón de plantas y unas enredaderas colocadas estratégicamente y con eso conseguimos crear como un jardín interior, ¿vale? ¿Qué pasa? Que con las vistas que ya teníamos de la montaña, que la teníamos un poco lejos y tal, pues conseguimos integrar pues, ese verde con el de detrás y de repente teníamos unas maravillosas vistas, ¿vale? Entonces, al final se trata de intentar localizar los puntos fuertes, incluso potenciar o intentar que los puntos débiles se puedan convertir en puntos fuertes como en este caso. Bueno, la tercera clave es potenciar los espacios interiores. Ya hemos visto en el anterior ejemplo, ¿no? Intentar rescatar todo lo que podamos y del espacio de exterior que tengamos y darles vida, ¿no? Sea un balcón, una pequeña terraza, un pequeño jardín, todo es aprovechable y de lo que se trata es de darles vida, ¿no? Porque al final estos espacios son súper importantes. Por la noche, la gente, y sobre todo la gente que viene de que apenas ven el sol y además con la temperatura agradable que tenemos, estos espacios se convierten en espacios mágicos, ¿no? Hay que intentar rescatar todo lo que podamos de nuestra casa, ¿no? Y potenciar el espacio. Aquí tenemos un ejemplo de un espacio exterior que se anunciaba así. Tenemos pues todas las necesidades, una mesa para una cena, bonas y demás, ¿no? Pero claro, hay maneras de crear pues, espacios, pero claro, al cliente pues le llama mucho más pues, ser un espacio más sugerente y con otro tipo de mobiliario, ¿no? Porque al final, aquí vemos el ejemplo, así no te invita y de una manera un poco más sugerente pues apetece más, ¿no? Bueno, aquí tenemos el cuarto clave que... Bueno, la cuarta clave sería cuidar los pequeños detalles, ¿vale? Cuidar los pequeños detalles es un punto a tener en cuenta. Nuestro cliente ya nos ha comprado la idea de vacaciones en nuestra casa y es súper importante que cuando llegue, se encuentre, tenga la misma sensación que cuando la vio por primera vez en fotos que cuando llega al sitio, ¿vale? Y al final, de lo que se trata es de recibirlo. ¿Y cómo podemos cuidar esos detalles? Pues mira, que la casa pues huela limpio y aseado, que se utilicen, podemos utilizar a lo mejor unos micados, un ambientador, que se puedan encontrar una bandeja de frutas en la mesa, que se puedan encontrar un ramo de, bueno, un florero con flores de nuestro jardín, unos amenities en el baño, pues todas esas cosas lo que nos ayudan que al cliente pues se sienta bien recibido, a gusto y cómodo y como en casa. Y al final, y en consecuencia de esto, a la hora de valorar su estancia en nuestra vivienda, probablemente tengamos una buena reseña e incluso nos pueda recomendar, ¿no? Y la quinta clave, que no sé qué ha pasado, perdón.
Bueno, la quinta clave, y para mí es de lo más importante, es la fotografía. Tener un buen reportaje fotográfico es muy importante. Estamos en plena era digital, Internet es una herramienta fundamental en nuestro día a día y probablemente nuestro posible cliente se encuentra a cientos de kilómetros programando sus vacaciones en plataformas vacacionales o en empresas del sector, ¿no? Y no olvidemos que nuestra carta de presentación es una imagen y vamos a vendernos a través de ella, ¿vale? Porque por eso es imprescindible tener un buen reportaje fotográfico, ¿vale? Y es aquí cuando culmina nuestro trabajo, ¿no? Una vez la intervención del homestaging, nosotros ya sabemos qué es lo que puede llamar más la atención de una vivienda, ¿no? Y por eso os voy a hablar de la importancia del estilismo fotográfico. El estilismo fotográfico consiste en preparar la escena de la foto con elementos que harán que la imagen sea más atractiva y que tenga un cierto movimiento, ¿vale? Para ello intentaremos, perdona porque me parece que Lina y yo estamos tocando el PowerPoint. Para ello intentaremos construir una posible escena en el escenario de nuestra casa. Por ejemplo, un desayuno en la cama, una cena en el porche, un momento de relax en la piscina, ¿vale? Lo importante es plasmar en nuestras imágenes acciones sugerentes que nos ayudarán a la venta emocional, porque al final de lo que se trata es de crear sensaciones y despertar emociones, porque al final las emociones venden. Por poner un ejemplo, esto es un ejemplo de una vivienda de alquiler vacacional que en los portales y las plataformas de alquiler vacacional se vendía así, y nosotros, después de intervenir, pues quedó esto. Yo creo que hay mucha diferencia, ¿vale? Y prácticamente no hemos hecho nada, hemos jugado con la luz, hemos puesto 4 elementos textiles y yo creo que no cuesta nada prepararlo de esta manera, ¿vale? Esto es el caso de la cocina, así se vendía, o sea, así estaban las fotos en la plataforma y nosotros al hacer el reportaje pues lo dejamos así, ¿vale? Como veis, pues hemos utilizado atrecho vivo para recrear un desayuno en la cocina y bueno, de esto se trata, ¿no? Un poco. Eso es una fotaza, ¿eh? Meter una persona ahí en medio es una Sí, estrategia. bueno, en este caso la persona es Lina, tengo que decir. Entonces es una fotaza. Es porque una además más está Lina. fotaza, sí. Pero lo encuentro fenomenal el poder meter, llama mucho más la atención. ¿Tú aconsejáis poner también lo que has dicho, atrezo vivo en las fotografías? Yo sí, porque ayuda a recrear una situación. Entonces es mucho más fácil que tú te veas en situación y te pueda resultar más atractiva una foto. Entonces sí, es importante. Y es importante, por ejemplo, poner fotos de detalle como, por ejemplo, esta. O sea, es muy importante las fotografías descriptivas porque el cliente tiene que ver cómo es la casa, ¿vale? Y qué espacios tiene la casa, pero intercalarla con fotografías de detalle, que estas son las que despiertan pues eso. No sé, ese sabor, ¿entiendes? Esa emoción, ¿vale? Por ejemplo, esto es otra muestra de fotografía de detalle y esto es su fotografía descriptiva, ¿no? Un poco para ubicar, ¿no? Esto es el ejemplo de otra casa que hicimos
Y bueno, aunque sean descriptivas las fotografías, también hay que atresarlas. Vemos la mesa que está puesta, vemos aquí que alguien ha estado leyendo un libro y se trata un poco pues de esto, de preparar un poco las escenas de las fotos, ¿no? Todo lo que os estoy enseñando son fotografías de homestaying en casas vacacionales, Sí, todas. sí. También se puede, el homestaying también se usa para casas en ventas y casas de alquiler, ¿vale? Pero todo esto, estas casas que os estoy enseñando hoy son casas vacacionales. Hay una técnica de venta, Aina, Lina, bueno, y todos los presentes, una técnica de cierre que se llama, bueno, no recuerdo el nombre exacto, pero es hacer la ilusión como si estuviera disfrutando de eso, ¿no? De hecho, hay la inversa, ¿no? Decirle a una persona para cerrar una venta, de cualquier tipo de venta, decirle, ¿te imaginas vivir esto, conducir este coche? En este caso, yo en estas fotos estoy imaginándome, porque veo a alguien en la cocina, veo unas gafas y en cierto modo me ha dado la sensación de que me estoy imaginando que estoy ahí, porque está más personalizado, efectivamente, el gorro encima Claro, del... pues de eso se trata, realizar un estilismo fotográfico. El objetivo es ese, el que tú estés viendo las fotos y tú te estés recreando en ellas cuando las ves. Entonces, cuando un cliente en un portal de Airbnb que ya, por ejemplo, porque hay muchos otros, pero en un portal que ya tiene una estética X y ve unas fotos bien presentadas y bien empaquetadas, pues oye, destacan frente a de todas las demás que están en la misma zona y con las mismas características, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es tratar nuestra vivienda de alquiler vacacional como un producto, porque es un producto realmente. Es un producto. O sea, ¿qué tipo de producto queremos tener realmente, ¿no? Uh-huh. Y al final nos parece que son intervenciones muy complejas y a veces pues no es tanto como parece, porque nosotros hemos hecho intervenciones en casas que tenían un proyecto de arquitectura bestial, como la que he enseñado antes, y se presentaban mal. ¿Me entiendes? Entonces, un poco nuestro trabajo es guiar al propietario y a veces el gastarte el dinero en una cosa sin criterio, te gastas lo mismo si hay un porqué detrás, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Realmente no es gastar más, es Una cosa, de todas invertir en lo que maneras, toca. Aina, Lina, estas casas son espectaculares. Evidentemente se nota la mano de un homestayer y seguramente antes eran peores. Pero una casa que no tiene mucho remedio, que no pasa por una obra, que no pasa por un estilismo, ¿con una buena fotografía se puede salvar? Bueno, depende. Ya. O sea, hay milagros. Milagros. O sea, nosotros siempre hacemos, Bueno, intentamos adaptarnos al proyecto y a las no os voy a necesidades. dejar ir de todas maneras antes de acabar Sí, esto, que nos quedan 15 minutos, hasta que digáis trucos para hacer una buena foto y un buen estilismo. Eso no se os vais a escapar, como dicen bueno, en yo castellano. creo que sí, no me escapo. Lo que yo vengo a decir, que bueno, que siguiendo estas claves que os hemos dado, o sea, no atiborrar las casas excesivamente de mobiliario, porque al final menos es más. Y además, si son vacacionales, a nivel práctico de limpiezas y todo esto, tampoco nos conviene tener las casas estibada de muebles que hemos sacado de nuestra propia casa. O sea, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego intentar utilizar colores neutros en paredes, muebles, porque usando los muebles colores neutros nos va a permitir cambiar un poco el aire de nuestra casa cuando nosotros queramos. Cambiando el color de los cojines y de las colchas, le vamos a cambiar el aspecto total de la casa, ¿no? Entonces esto es una clave. Y luego fotografía, ¿qué te puedo decir? Intenta no usar grandes angulares, intentar en la fotografía de interior se intenta no usar flash, se trabaja con velocidades, que yo ya me estoy metiendo cosas técnicas que no sé
no sé hasta dónde se puede llegar, pero se usan velocidades muy lentas para tener el máximo luz posible, usar un trípode, ponerlo a una vista normal, ¿no? Estos serían pues la serie de claves que se tendrían que usar en este tipo de trabajos, ¿no? Perfecto. Y bueno, y una cosa que también os quería decir en cuanto a fotografía, bueno, estos son otros ejemplos, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en esta casa que he pasado, nosotros no pusimos ningún mueble, lo único que pusimos son textiles, porque una de las cosas que más se mira a la gente a la hora de alquilar son las camas. Todo el mundo quiere saber dónde va a dormir, ¿no? Entonces, prepara una cama en condiciones que te den ganas de tirarte encima, ¿me entiendes? Y bueno, y luego otra cosa súper importante son los exteriores. O sea, sabemos que los exteriores venden. Hay mucha gente que vive en ciudades y no tienen balcón. Y yo creo que ahora mismo esto lo valoramos más que nunca, después de haber estado pues encerrados en casa durante tanto tiempo. Entonces, si tenemos espacios exteriores, tenemos que venderlos y tenemos que atrecharlos y tenemos que enseñarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un caso de una casa. Esta casa, por ejemplo, no es una casa a nivel arquitectónico súper tal. Es una casa normal y corriente. Está en un pueblo de Mallorca. O sea, que yo digo que el homestaging no es para casas de lujo como esta. Yo creo que hay un homestaging para cada caso, ¿vale? Nosotros nos intentamos adaptar a todos los proyectos y a las necesidades de nuestro cliente, pero como te decía antes, pues para los milagros pues tardamos un poco más. A Lourdes. Sí. Y bueno, y por último, hablando de fotografía, la fotografía nocturna. Si hacemos fotografía de exteriores de día, la tenemos que hacer de noche. Pero las fotos de noche también venden, ¿vale? Pues son más complicadas de hacer para un neófito, desde luego. Son más complicadas, pero bueno, hoy en día, con los teléfonos que tenemos, también podemos hacer chuladas, ¿vale? Lo único que necesitamos es un trípode, ¿vale? Bueno, esta ya la habíais visto desde otra perspectiva y bueno, crear fotografía sugerente, pues eso, para crear emociones, porque es venta emocional al final, ¿no? Estamos vendiendo nuestro producto a distancia y nuestra carta de presentación es una imagen y hay que prepararla esa imagen y en eso consiste nuestro trabajo. Fenomenal. Lina, Aina, bueno, pero que hay más todavía, ¿eh? No, eso no se para aquí. Bueno, no, yo creo que esta es la última. Es la última. Yo es que la dejaría de fondo de escritorio. Me da unas ganas de tirar ahora mismo. Bueno, pues te la prestamos. Tomo nota, cuidado. Vamos a ver. Una pregunta. Las dos sois homestagers, luego ponéis aquí los datos de contacto de homestaging en Mallorca, operáis en toda España, creo. Una cosa, como nosotros hemos calibrado en el curso de la formación de forovacacional.com que si se hace bien el trabajo, sabemos que se puede alquilar un tanto por ciento más elevado. Pep incluso se aventuró a decir un 20 o un 15, no me acuerdo, pero si hacemos bien el trabajo de homestaging, si hacemos unas buenas fotografías, si le damos esa vida que aparentemente una casa no tiene, se puede perfectamente alquilar a un mejor precio. ¿Vosotros tenéis ejemplos de esto concretamente? Sí. Yo el último caso lo tengo el año pasado. Un chico vino a nosotros porque había visto cosas que habíamos hecho. Tenía una casa aquí en Mallorca y la estaba alquilando. Y solo la alquilaba junio y julio. ¿Vale? Lo tenía a través de una agencia, no le iba muy bien y decidió cogerlo él, ¿vale? Y a través de plataformas, pues llevarlo él mismo. Le hicimos la intervención. Pues esta casa estuvo alquilada desde el mes de mayo, porque abril todavía estamos trabajando, desde el mes de mayo hasta el mes de noviembre. El precio, ¿cómo sacó el precio él?
pues hizo una comparativa de todo lo que había a su alrededor, ¿vale? Elevó el precio de como lo tenía antes, obviamente, pero yo creo que ya no es más que duplicar el precio y tal, es si tú tienes un precio razonable, acorde con la casa que tienes, yo creo que es más interesante tenerla ocupada el máximo de meses posibles. ¿Me entiendes? Ganas mucho más. Lo hemos hablado muchas veces. De hecho, la desestacionalización es posible con técnicas de pricing, pero la imagen es fundamental para... Al final el marketing es una cajita, es una etiqueta, ¿vale? Con lo cual hay que ponerle la etiqueta redecorando y la etiqueta fotografiando. Las dos cosas son importantes. Y te quiero dar un dato más. En este caso, de mayo a creo que fuera octubre, ahora mismo él es superhost en Airbnb, por ejemplo. Ha subido. Ha subido porque le han dejado muy buenos comentarios de casi todas las estancias que ha tenido. Entonces, a mí, nosotros cuando hacemos un trabajo intentamos pues también hacer un seguimiento de los resultados y además seguimos apoyando a nuestro cliente bueno, todo el tiempo que nos necesite, ¿no? Entonces, a mí el ver que me manda un pantallazo, mira qué comentario nos ha puesto, mira lo que dice de esto, mira lo que dice del otro, pues mira, a mí pues me motiva mucho, ¿eh? Entramos con, si queréis preguntar, tanto a Lina como a Aina. A mí se me ocurre una cosa. Las modas pasan de repente, ¿no? ¿Cada cuánto creéis que es necesario hacer un cambio de decoración? Quiero decir, yo igual decoro una cosa y de repente se ha vuelto vintage, ¿no? O vintage, ya no sé cómo se dice. Está claro que siempre hay tendencias, pero yo te he hecho un apunte antes y es que si nosotros utilizamos una base neutra y lo que hacemos, lo que ponemos de decoración, lo ponemos con los complementos, es muy fácil cambiarla. Es muy fácil cambiar los cojines de un sofá o la colcha de la cama, es muy fácil. Entonces, yo creo que bueno, que al final una limpieza de muebles en muchos años si lo haces correctamente, ¿no? Y evitas pues también en entrar en modas muy puntuales que sabes que van a ser fulminadas enseguida. Muy bien. ¿Tenéis alguna pregunta que hacer? Quedan 6 minutos. Muchísimas gracias a Lina Escandell, a Aina Vives de Home Staging Mallorca. Son dos excelentes profesionales. Cuando decía que llevan 20 años, no es que llevan 20 años con el home staging, pero sí en el mundo de la decoración e interiorismo y en el mundo de la fotografía, y son especialistas en eso. Preguntas abiertas. ¿Tenéis alguna pregunta para hacerles dentro de lo que podáis? Yo tengo una pregunta, si es posible. Adelante, es una cosa que me pregunto yo todo el tiempo. ¿Todo el mundo entiende que el atrecho no va a estar allí? O sea, el cliente cuando llega, porque a mí lo entienden que no va a estar. Normalmente... Perdón, contesta tú, Lina, que yo he hablado un montón. Normalmente en las fotos, además, y además lo hace todo el mundo, porque, a ver, normalmente en las fotos se pone una coletilla que el atrecho, te refieres al atrecho vivo, ¿no? El atrecho vivo. Bueno, sí, el vivo y a lo mejor... Los pimientos no estarán cuando vayan. Las mantitas que pones ahí en todas las camas. Las gafas tampoco, el sombrero tampoco, pero el textil tiene que estar, evidentemente. La gente ya da por hecho que esto no es... Además, se utiliza ese tipo de fotografía. Y por otro lado, el poder comentar que el atrecho vivo no está incluido, pues nosotros no hemos tenido nunca ningún problema con esto. Y de hecho, llevamos el seguimiento de estas casas que nosotros hemos basado en imágenes y de otras, y nunca nos han puesto ningún problema con esto. Genial, genial, porque yo siempre me quiero animar, pero luego digo, oye, si no se lo encuentran... Hombre, hay gente para todo, Fátima, ¿eh? Quiero decir... Sí. Hay gente para todo, pero en todo caso, Pep, puedes hablar tú si quieres. Creo que Pep va a hablar. Sí. Yo quería decir algo. Nosotros en las casas que tenemos, todas las mantitas y todo lo que estáis poniendo,
lo dejamos a los clientes. De hecho, hay una norma que es que el cliente lo que ve en los canales, en las fotografías, lo tienen que encontrar cuando llega a la casa. Sí, es verdad, pero obviamente no se va a encontrar una copa llena de zumo, No, ni no me refiero un libro a eso. abierto. Ese atrecho Claro. del que nosotros hablamos es el que no se va a encontrar, Me pero sí el refiero al textil tiene que estar. Claro, el textil sí textil. tiene que estar porque se puede decepcionar y luego los comentarios son malos. Sí. Lo que es obvio es que no van a estar los pimientos, no va a estar los panes, eso no está. Además, qué asco, ¿no? Si está, no te puede dar hasta manía encontrarte ahí una copa de un zumo, lo que sea. Las gafas, pero si quieres tener el detalle y dejarle un de esto con verdura, pues fantástico. Sí. Bueno, pues buena pregunta. De todas maneras, como hay gente para todo, quizás poner una coletilla, el Atrexo no está incluido y con eso ya nos salvamos. Pero efectivamente, todo lo que sea textil, todo lo que sea que no sean gafas, que no sean la persona que volaba en la cocina que hemos visto en movimiento tampoco está incluida, aunque fuera Lina, si no deberíamos tenerla que incluirla, y sobre todo el sombrero y cosas así. Se sobreentiende, pero aún así hay gente para todo. O sea que... ¿Alguna pregunta más? Dime, Lina. Que no cuesta nada dejar unos sombreros, ¿eh? O sea, no, se pueden dejar, sí. Son detalles. Sí. Que la gente como que lo agradece también, ¿no? A ver, yo, por ejemplo, a veces si tengo unas fotos, pues dejo una ensaimada, un tomate bien rojo encima de la mesa, pero aún así poder, lo que decía Fátima, hay gente para todo y hay gente que se puede quejar, oye, la ensaimada no está. Hombre, es que era una foto publicitaria, en cierto modo, ¿no? Pero bueno. Claro. ¿Alguna pregunta más que queráis hacer a Aina y a Lina? Y vamos cerrando el capítulo de hoy. Javier. Hola, sí, buenos días. Buenos días. Pues sí, ¿qué tal? Si es tan amable, yo quería hacerles una pregunta, tampoco con ánimo de extender mucho porque sé que hay muy poquito tiempo, pero yo a veces tengo dudas cuando, por ejemplo, subo fotografías de las viviendas, ¿cuáles son poner en primeras posiciones y cuáles más atrás? No sé si hay alguna idea de decir, no, pues conviene siempre que al menos de una habitación esa sea la segunda o la tercera, no sé. Esa es buena pregunta, yo explico. Javier. Normalmente las fotografías más importantes de una casa son, y sobre todo si es alquiler vacacional, si tienes un buen exterior, pon el exterior. ¿Vale? Si tienes un buen exterior y tienes una buena foto, claro. Luego, lo siguiente que quiere ver el cliente es la zona de estar, la cocina, ¿vale? Quiere ver dónde va a dormir, ¿vale? Y quiere ver un baño. Yo quizás el baño lo dejaría para lo último, sinceramente, ¿vale? Pero a partir de esas 3 zonas que te comento, pueden ir el resto de habitaciones y con ellas pues intercalar algunas fotos pues sugerentes, ¿vale? Sugerentes que tengan que ver con la fotografía descriptiva, ¿no? Perfecto. Porque quieras o no, pues eso te va a ayudar muchísimo. Vale. La pregunta es buena y la respuesta también excepcional. Muchas gracias. ¿Puedo añadir algo a eso? Adelante. Sí, lo que una persona cuando está consultando una casa online puede llegar a ver hasta 30 casas a la vez. Por tanto, hay algo muy importante, la foto de portada siempre tiene que tener una referencia que pasado 30 casas se acuerde de esa casa. Yo eso lo he explicado en los cursos, incluso he puesto ejemplos en fotografía. Juanjo, no sé si te acuerdas cuando lo he El osito. El osito, por ejemplo. La persona cuando lleva 30 casas ya todas les parecen igual. La misma fachada, con la piscina, más o menos el mismo estilo de casa, la misma villa. Entonces lo que se tiene que hacer es que trabajemos un poco lo que se llama la ínsula, el neuromarketing. Cuando tú has trabajado la ínsula y le das al clic de la ínsula, es de esa forma. Es poniéndole, aparte de esa piscina y lo que estáis diciendo vosotras, algo que el cliente diga, yo quiero volver a esa casa que era la número 5 que he visto y que la identifique con algo. ¿Por qué? Porque será la que va a recordar a la hora de reservar. Claro. Lo que pasa que una persona, yo creo, es mi opinión, una persona que está buscando una casa vacacional en Mallorca,
valora mucho los espacios exteriores, ¿vale? Obviamente tenemos que salir de la típica foto... Yo no me refiero a eso. O sea, tú puedes poner el espacio exterior, todo lo que tú dices, pero... Pero tiene que ser atractiva la foto, exactamente. Y tiene que añadir un algo, Sí. o sea, lo que sea una jirafa, por ejemplo, en medio de la piscina. Ya. Lo estoy haciendo exagerado para que me entengáis, ¿no? Sí. En medio de la piscina tiene que haber una jirafa que cuando vas a 30 casas diga, yo quiero volver a la fotografía de la jirafa. Por ejemplo, Claro. En el caso en ciernes que hemos visto en esta presentación de las 5 claves, el gorro Indiana Jones o Pamela o cómo se llama ese gorro. Sí, los gorros de paja. Sí, los gorros de paja. Bueno, amigos, decir, un segundo. No, nada, que nosotros en una casa hicimos un corazón de madera muy grande y todo el mundo se hacía la foto en el corazón de madera, se la ponía de pantalla, de WhatsApp y todo esto. Maravilloso. Y era como que la casa del corazón. Pues me parece maravilloso, la verdad. Me parece una muy buena idea. Es una excelente idea. Bueno, gracias a Lina Escandell, a Aina Vivas, hemos hablado con el doctor Nicolau sobre las perspectivas de un futuro inmediato de turístico y sobre todo hemos hablado de las 5 claves y alguna más interesantísimas. Como siempre, esto queda grabado en la plataforma pertinente en Hotmart y en Patreon de forovacacional.com. Gracias por haber estado con nosotros este tiempo en directo. Por supuesto, también a Pep y a todos los que habéis participado. Mil gracias. Mucho ánimo y seguimos hablando de alquiler vacacional aquí. Habéis visto dónde contactar con Homestaging Mallorca, por supuesto, lo vais a ver más adelante. Gracias, Aina, gracias, Lina, gracias, Pep, gracias a todos los que habéis estado con nosotros en esta sesión de Mastermind de Foro Vacacional. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias. A vosotras. Chao. Hasta luego.